Ok, recientemente realicé esta campaña de marketing para esta marca y la verdad es que la capacidad de producción de la IA es realmente sorprendente. Hace algunos meses esto hubiera sido imposible crear en 1 o 2 semanas, créame, imposible, con un equipo de producción enorme que nos ayude a entregarlo en esos días. El poder que tenemos ahorita con la IA es impresionante. En este video te voy a mostrar todas mis herramientas y el detrás de cámaras para realizar este tipo de anuncios 100% con inteligencia artificial. Este comercial fue en específico para la marca Estudio F, que es una marca muy elegante, pero también es una marca urbana. Para empezar, siempre debemos tener en cuenta que para hacer un video de cualquier tipo, debemos tener algún tipo de referencia o un midword. Esto es lo que verdaderamente nos va a guiar y nos va a ayudar a aclarar las ideas en el momento de crear contenido. Lo mejor que podemos hacer en este caso es ir a Midjourney o a Pinterest. Para mí, estas plataformas son brutales siempre que necesito inspiración para crear algo. En este caso estoy aquí en Pinterest y como el comercial que necesito es para vestidos, directamente lo único que tenemos que hacer aquí es poner la palabra vestido y Pinterest nos dará muchas referencias por dónde empezar. Yo no soy un experto presentando vestidos, pero sí podemos ver por aquí cómo en algunos anuncios las mujeres están dando la espalda para mostrar más el vestido o se están tomando varios ángulos. Todo esto lo que hace es darnos un concepto de qué es lo que debemos mostrar a la hora de crear la campaña. Algo que siempre hago mientras que estoy en esta investigación es ponerlo todo en un tablero de Figma. También tenemos de Canva y también tenemos de Dryo.io, el cual es una versión gratuita, el cual nos deja guardarla en el propio escritorio. Pueden utilizar cualquier otro programa similar. Cuando hayamos definido conceptos y estilos, que en mi caso es algo mucho más elegante y modesto, una de las herramientas que me ayuda a mí a definir qué modelo utilizar para generar el comercial es ChatGPT. Pueden utilizar la versión gratis de ChatGPT y les va a funcionar perfecto. Desde GPT, el siguiente paso es la creación del modelo, que es básicamente un proceso similar que hicimos al principio. Lo que hago es tomar muchas referencias de las modelos que se asemejan al avatar que estoy buscando y pegarlas en ChatGPT. Desde aquí podemos poner algo como: a partir de la siguiente referencia, ayúdame a estructurar un prompt para Nano Banana que me ayude a generar un avatar de una modelo con un concepto elegante. También vamos a dar contexto de cómo es el tipo de modelo que queremos generar. Ponemos la edad, género, etnia, rasgos faciales, qué tipo de cuerpo tiene. Quiero que tengan algo presente, y es que la clave más grande para generar un avatar realista con IA son las imperfecciones. Todo esto es lo que diferencia realmente un humano de la IA. En el mismo prompt podemos agregar manchas, marcas, cicatrices. Nuestro siguiente paso es incluir el entorno. Siempre que estemos definiendo nuestro ambiente, debemos definir incluir si es realista o si es subreal, incluir nuestra paleta de colores, texturas, materiales. Con esto no me refiero a agregar zona urbana o desierto, no. Y si lo van a agregar, definan cuál es el estilo. Hay un graffiti, hay pirámides. Todos estos detalles ayudan mucho a aclarar la generación y limitan mucho a que la IA cometa imperfecciones. Para esta campaña hubiera utilizado más tonos de estudio. El fondo debería ser más sólido y limpio. Ahora, la luz es uno de los factores más importantes cuando se trata de tomas cinematográficas o estamos haciendo este tipo de comerciales. Cuando hablamos de luz, no solamente decimos hay luz de frente del sol o es de noche con luz de luna. O si tiene luces artificiales mejorando la escena.
como lo hace la mayoría de películas. Debemos describir si es una luz suave, si tiene sombras, si es una luz direccional o si es ambiental. Si lo queremos tipo Golden Hour. Puede ser luz de fuego, luz de neón. Cual sea la luz que vayamos a elegir, necesitamos describir específicamente de dónde viene. Este es un súper truco de películas de Hollywood y es el radio de exposición. Es algo que se utiliza principalmente en películas y es el contraste que hay entre la luz y la oscuridad. Esto es lo que normalmente define qué tan lejos está nuestro sujeto de la luz. Si es 32:1 o si es 8:1. 1:1, por ejemplo, significa que la luz y la sombra son de la misma exposición. Al momento de realizar generaciones más complejas, jueguen muchísimo con los rangos de exposición. Uno de mis favoritos es de 2:1 o 4:1, que es el que normalmente utilizo para la mayoría de campañas. Crea un look muy suave y aún así sigue manteniendo el contraste. Es como se debería ir viendo nuestro PROM y aún nos falta uno de los factores más importantes, que es nuestro ángulo de cámara. Esto es lo que principalmente nos va a ayudar a crear diferentes escenas de un solo video. Al principio de la creación del Moodwar, vimos que utilizaban diferentes tomas y cada ángulo representaba algo. Por ejemplo, un ángulo de la cámara desde abajo transmite más poder y dominio. O un plano frontal que genera mucha más cercanía y neutralidad. Normalmente se siente mucho más real. Dentro de estos ángulos existe algo llamado framing o el encuadre. Esto lo que nos permite es definir qué tan cerca o tan lejos estamos de nuestro sujeto. Los ángulos siempre construyen una historia visual, incluso si no hay diálogo en el video que estemos realizando. Así se debería ver todo el PROM completo, y esto es lo que nos ayuda a permitir crear cada una de las escenas. Ahorita se deberían estar preguntando ¿y cómo lo hago para mi producto? Si bien para realizar el anuncio de esta marca tenía todas las fotos en la página web, les voy a mostrar cómo hacerlas para crear cada una de las escenas. Vamos a proceder a abrir la cámara, a organizar bien nuestra prenda. Vamos a tomar la foto por el frente, por la parte de atrás. Y recuerden muy bien que el fondo debe ser libre de muchas cosas, de un solo tono preferiblemente. Vamos a tomar fotos al detalle del buzo en este caso. Vamos a venirnos a lo que es Adobe Firefly, en el cual tiene Photoshop Online directamente de ellos. Acá podemos escoger el tema de remover background. Esto también lo tiene lo que es Canva, como lo pueden ver acá. Y si estas aplicaciones ya las tienen usando y se gastaron los créditos, pues pueden venir acá a Photoshopea Online o Photopea Online, que es como una versión de Photoshop y tiene muchas otras funciones. Acá en este caso vamos a darle en remover background. Vamos a seleccionar nuestra foto del ordenador. Vamos a abrirla. Esperamos a que él haga su trabajo. Acá arriba ya está cargando y como pueden ver acá ya lo que hizo fue removernos el fondo. Vamos a proceder a descargarla. Como pueden notar, en este caso para la segunda foto ya me pide acá lo que es pagar. Como este ya nos pide cancelar, en la segunda foto que vine a montar para quitarle el fondo, tengo acá lo que es el de Canva. Vamos a dar subir imagen. En este caso vamos a subir la parte de atrás. Esperamos que la IA haga su trabajo, dar el fondo. Y ya con esto podemos darle en descargar. Vamos acá a compartir, aquí en descargar como PNG y listo. Vamos a venir a Forecast. En Forecast vamos a darle acá en el apartado de imagen. Listo, después de haber abierto Forecast en el apartado de imágenes, vamos a colocar este prompt, el cual dice pues que genere un retrato realista en formato 16:9 de modelo masculino. Entonces pues acá si quiere paran y revisan cómo va a ser, porque acá lo vamos a poner en inglés, importante. Creo que en este caso vamos a poner en español a ver cómo está.
Y por último, poner acá, toma estas imágenes de referencia para que la chaqueta se vea exactamente igual, ¿sí? Esto con la que tomamos acá en la foto. Voy a venir acá a copiar, a pegar. Entonces ya venimos acá, le vamos a cargar las fotos, en este caso estas dos, y le vamos a dar acá clic en generar. Ya nos generó esta primera foto. Vamos a proceder a generarla en 9:16. Vamos a proceder a cargar la segunda prueba, a ver cómo nos queda con las imágenes ya con más detalle. Y este es nuestro segundo resultado. Este sí ya es como más nos gustó, como más lo queremos. Perfecto, una vez tenemos ya el diseño del buzo, vamos a proceder a pasar con el vestido que vamos a querer mostrar. Yo lo que hice fue venir directamente a la página donde pues traje todas las fotos que vean acerca del vestido, las descargué, como pueden observar acá, ¿sí? Y ya tenemos este prompt. Lo que hice con este prompt, permítanme acá, fue simplemente con el prompt base copiarlo, pegarlo acá por fuera. Lo que hice fue cargar las fotos y le damos en generar. Pues esto va a tardar unos minutos, así que ya volvemos para ver el resultado que nos arrojó. Pero entonces yo lo que hice previamente fue realizar ya todas las tomas y se las voy a enseñar a continuación. Eso para reducir temas de tiempos de proceso mientras que la imagen carga. Entonces tenemos el prompt base y tenemos lo que es lo que yo quiero de las imágenes. Teniendo esto en cuenta, yo tomé imágenes de referencia. Por ejemplo, acá tenemos una que dice modelo subiendo las escaleras. Entonces les voy a explicar el proceso como lo hice con ChatGPT para que él me fuera cambiando algunas partes. Como pueden observar, este es el prompt base y esto que está en rojo es lo que fue cambiando en cada toma. Como podemos observar acá, vamos a alinearnos con esto. Tenemos que el modelo 1 es modelo subiendo escaleras, ¿sí? Entonces acá lo que está pintado en rojo es lo que cambia. Acá dice que escaleras blancas típicas y acá escaleras y terrazas blancas típicas, ¿sí? Entonces como pueden ver ahí ya hay un cambio. Por acá dice arquitectura blanca, ubiquémonos acá, arquitectura blanca, y ahí para. Entonces acá ya dice la toma con un ángulo frontal medio a la altura del pecho. Toma con un ángulo medio abierto desde atrás. Entonces como puede observar, estos fueron los cambios que se fueron haciendo en este caso, que dice que la modelo está subiendo escaleras. Ahorita tenemos acá el punto 2. Este punto 2 lo que hice fue, los ingreso acá. La primera foto que me arrojó la web, se las voy a mostrar. Ya se las muestro por acá. Esta. Como puede observar en esta, primero no tiene el formato. Entonces solicité que cambiara el formato y por eso entonces se los puse al final. Y dentro de esta lo que hice fue preguntarle a Chat que necesitaba este mismo diseño, donde se ve el detalle en plano cerrado, ¿sí? El detalle. Y que me lo reflejara en el avatar que estoy construyendo. Entonces él me explicó que sobre la base, o sea, sobre la foto que ya nos generó, simplemente peguemos el texto y subamos la foto que necesitamos, en este caso esta. Una vez ya lo subí, este fue el resultado. Nos generó un plano cerrado de la modelo y mire que está manteniendo el mismo fondo, ¿ya? Ya de resto sí lo hice siempre desde acá afuera, ¿sí? No volví a ingresar allá, sino siempre desde acá afuera. Este fue el nuevo resultado, como lo pueden observar. Pues quedó chévere, pero pues ya tenemos acá unas selecciones que nos manejó las demás tonalidades en temas del comercial que queremos llegar. Bueno, tenemos por acá modelo bajando escaleras. Modelo bajando escaleras es el 3. Entonces acá dice toma, ángulo medio desde atrás, ligeramente elevado, mostrando la espalda descubierta de la modelo mientras desciende las escaleras. Que la modelo camina de forma natural y elegante, resaltando el movimiento del vestido y la silueta, el mar
y acantilados se observan de fondo y estilo veraniego, ¿ya? Vamos a ir con el siguiente, que es el modelo en el muro, ¿sí? Entonces, como pueden observar, pueden pausar el video y revisar pues cada uno de los cambios que se hizo en el mismo prompt, ¿sí? Tengan esto en cuenta. Ya lo que deben tener en cuenta es que conforme voy pidiendo una foto, la foto que queda la voy guardando y esa foto es la que a continuación voy a ir seleccionando cada vez que voy armando la siguiente escena. ¿Esto para qué? Para que me mantenga la consistencia de la cara. Como puede ver, hay unos cambios muy minuciosos que no están como a la percepción de la vista, a no ser de que uno sea muy detallista y ponga a mirar con lujo de detalles. Pero el resto se sostiene la misma cara. En muchas ocasiones lo que hice fue ir subiendo una sola foto de base. Esto me mantiene la misma composición de la cara y no la va deformando a medida del tiempo. Por acá hay una donde ya no se veía la cara de la misma modelo. Permítanme un momento, se las muestro acá. Como pueden mirar, esta es la original, la primera que nos creó. Y esta fue ya otro cambio. Por acá ya no la hizo con pelo negro, entonces no nos interesa. Entonces yo lo que hice fue mantener con esta misma el tema de la pues adornando. Tenemos por acá un modelo desde atrás. Yo las guardé exactamente como las quería observar. Pueden revisar acá lo que se les cambió. Por acá, este es el 6 que dice modelo atrás, un plano más cerrado. Como pueden ver, hay una breve diferencia. Este es un plano abierto, un plano más cerrado. Y por acá hay otra que es plano medio cerrado lateral. Como pueden observar, entre esta es una toma superior bajando la cabeza, un poco más de elegancia. Esta es un plano medio cerrado, como pueden observar entre esta y esta. Este es un plano medio cerrado y este es un plano más cerrado, ¿sí? Entonces acá les voy a agrandar para que observen el prompt que se tuvo en cada una. Tenemos el prompt base, tenemos el prompt 1, tenemos el prompt 2 con sus cambios, tenemos el prompt 3, tenemos el prompt 4, tenemos el prompt 5, 6, el 7, el 8, el 9 y listo. Ahora ustedes me dicen, no, pues es que me da pereza copiar todo eso. Sencillo, vea. Yo en este caso no voy a copiar texto, sino que lo que voy a hacer es darle un imprimir pantalla. Ustedes van a imprimir la pantalla del video. Para una nueva pestaña, vamos a ingresar a Google Imágenes. Y una vez estemos acá, vamos a abrirlo. Vamos a darle en esta camarita. Dándole acá en la cámara y él se nos abre acá, le vamos a dar en pegar y él nos va a pegar la foto. De la foto, él nos va a solicitar muchas herramientas, entre eso está traducir o ampliar, seleccionar texto. Entonces vamos a darle en seleccionar texto y vamos a darle en copiar. Venimos en cualquier editor que tengamos o en el mismo ChatGPT y simplemente lo que vamos a hacer es darle pegar. Como pueden observar, ahí ya copió todo el texto de la imagen, la convirtió en texto y la puede pegar donde usted quiera. Listo. Listo, y quizás usted me diga, ven, pero es que yo no tengo conocimientos de cine, o no sé si es plano abierto, cerrado, no sé nada de eso, por favor explícame. Entonces, yo lo que acabo de hacer acá es hacer una estructura para ChatGPT, donde lo puse estructura de prompt. Chat, tengo una estructura de prompt para forecast, el cual me dio un resultado bien esperado, y quiero mantener la consistencia de la foto. Lo que haré es subir la última foto generada con la siguiente estructura de prompt. Ahí vamos a pegar el prompt, ¿sí?, con las imágenes que nos tomamos de referencia, ¿sí? Nosotros subimos estas imágenes con este prompt. Estas imágenes nos dio esta primera foto. Entonces ahí les digo, ahora compartiré las imágenes que quiero hacer con un dame el prompt de esta. Y el resultado que espero debe ser el prompt que ya te acabo de dar, pero que mantenga la misma estructura. Solo cambiarle la posición de cámara y ponerla en varios sitios del mismo entorno. Y también cambiar las poses de la modelo, pero es con ese mismo prompt añadido o quitando o cambiando. Pero nada de ponerlo en inglés ni cambiarle el estilo, sino que sea ese mismo prompt y solo cambie eso que le dije, el resto se mantiene. Tengo unas poses que quiero que mi modelo haga o que cambie ángulos de cámara dentro del mismo escenario. Eso es lo que quiero. Estamos. Perfecto, entonces
vamos a proceder a copiar este prompt. Vamos a pegarlo acá en ChatGPT. Vamos a enviarlo. Vamos a ver el que nos dice. Sí, estamos completamente alineados. Entonces acá me dice que va a mantener la estructura, el estilo visual. Esperamos a que él termine de hacerlo. Venimos acá a Drive, pues acá tenemos varios modelos de lo que estamos ahorita hablando. Entonces vamos a replicar esta. Entonces yo lo que voy a hacer es imprimir pantalla de esta, ¿sí? Necesito saber cómo la pose. Y voy a arrojar la foto. Y le voy a decir la palabra mágica. Dame el prompt de esta. Y ustedes pueden escoger la que ustedes quieran. Y vamos a darle en enviar. Vamos a ver qué nos arroja. Si nos arroja la misma estructura y nos sirvió. Dice femenina, Mediterráneo, y nos mantuvo el tema de la arquitectura, el sitio, el lugar. Y listo. Vamos a copiar esto. Vamos a irnos directamente a Forecast. Vamos a pegar. Y vamos a seleccionar la imagen que nos dio de base. Y vamos a darle generar. Vamos a ver qué tal nos queda esta imagen. Si queda igual al estilo que queríamos con una de las modelos que escogimos de Pinterest. Perfecto, por acá ya nos generó la foto. Vamos a buscarla. Y esta fue la foto que nos generó. Pues en realidad se mantuvo parte del fondo, ¿sí? Pero no era pues igual como lo que queríamos. Más sin embargo, digamos que nos brindó otra foto, ¿sí? Vamos a proceder a mandar otra referencia. Vamos a solicitar acá. Puede ser esta. Vamos a ver si nos lo mantiene. Seleccionar acá. Vamos a dirigirnos a chat. Vamos a pegar la foto. Con Windows V cargamos como el historial de lo que hemos copiado. Y vamos a poner, dame el prompt de esta. Este chat ya lo pueden guardar como para futuros proyectos. Perfecto, acá ya revisando el prompt. Dice que sentada de perfil sobre una baranda de madera clara. Listo, pues acá ya digamos que especificó parte del prompt que queríamos capturar, que es este. Vamos a ponerlo acá por fuera para no modificar imágenes ya creadas. Y vamos a cargar la misma foto base, ¿sí? Recuerden que pues, lo ideal es que vaya cargando las otras. Eso yo lo hago es más que todo para consistencia de la cara. Volvemos a subir. Listo, como pueden observar, acá ya hay más consistencia, manteniendo el mismo vestido, la misma apariencia de la modelo, ¿sí? Vamos a hacer una comparativa acá, esta con esta. Como pueden observar, adoptó la misma postura, manteniendo parte del fondo del cual estamos queriendo capturar el movimiento de la modelo, ¿sí? Entonces, de esta forma es como ustedes pueden adoptar estos prompts para sus modelos. Así fue tal cual como hice el prompt para esas modelos. Vamos a pasar con el siguiente paso, que es el paso de la animación. Ahora, teniendo cada ángulo y cada escena lista, nuestro siguiente paso es hacer la animación de cada uno. En Forecast nos dirigimos a video comercial. De aquí vamos a, como primera instancia, seleccionar lo que es nuestro motor, el cual vamos a escoger Clean 2.6. Vamos a subir una foto. Después de haber seleccionado la foto que deseamos, vamos a escribir un prompt totalmente sencillo, no como el de la foto, en este caso que me acerque en cámara lenta, o un zoom in en inglés, ¿sí? Y le vamos a dar en generar. Mientras que pasa esa generación, vamos a ir cargando nuestras otras imágenes para ir adelantando trabajo. En este caso, esta es bajar escaleras. Como pueden ver, son prompts demasiado sencillos. Y así vamos creando una a una. En este caso, esta dice baja cámara, se desliza a un lado mientras la modelo baja escaleras. Y vamos a ir finalizando con esta. También modelo sube escaleras, ¿sí? Una estaba bajando, la otra subiendo. Y así le vamos dando vida a las imágenes ya creadas para poder ir adecuando el video.
Ahora que tenemos todas las tomas, nuestro siguiente paso es editarlas. Un tip de edición que me ayudó mucho a mejorar mi flujo de trabajo es elijan la música primero. A partir del ritmo de la música es que nosotros debemos empezar a editar. Esto hace que el video conecte mucho más con las personas. En mi caso yo utilizo CapCut, pero también puedes utilizar Premiere Pro o cualquier programa con el que te desenvuelvas bien editando y les va a funcionar perfecto. Para este video escogí esta canción que es la que escucharon al principio. Es una canción muy elegante y que además de eso se adapta muy bien a nuestra marca. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es marcar cada ritmo y para esto hay varias formas para seleccionar el marcador. La primera es como la acaban de observar, dándole en el botón de marcador. Si están en CapCut, directamente la vamos marcando. Y la otra es de forma simple, ir presionando con la tecla M para marcar y también con la letra escape para pausar y para reproducir. Ya acá nos vamos con la letra M. Como pueden ver es mucho más fácil, así que en desorden no importa. ¿Por qué? Cuando hayamos seleccionado la mayor parte de marcadores, le vamos a dar un orden arrastrándolas para ya estén alineadas con la gráfica. Y este es la parte como queda con las marcas. Perfecto. Como pueden ver ya hay una armonía. Y esto es lo que vamos a utilizar para dividir nuestros cortes. Ahora lo que vamos a hacer es exportar todos nuestros clips que descargamos de 4Cax y vamos a empezar a recortarlos cada uno dependiendo de los marcadores anteriormente marcados. Vamos a adelantarnos por acá un poco y este sería más o menos como se estaría viendo el video principal. Como pueden observar, los cortos van a empezar a ir pasando al ritmo de la música y esto es lo que le va dando un tema de armonía con respecto del video y la música. Otra cosa que podemos hacer es seleccionar el audio del ambiente. Para esto, como pueden observar, puse olas largas, sonido de gaviotas, unas olas más cortas. Y esto sería el resultado con la música. Vamos a verlo acá. Como pueden observar, hay más sonido de ambiente y hace que el espectador quede más concentrado. Usted me dice cómo lo puedo hacer. Sencillo. Vamos a irnos a una página que se llama Pixabay Music o Pixabay Efectos y ahí podemos descargar todos los efectos que nosotros necesitemos. Ya por última instancia, vamos a poner el video un poco más profesional en el inicio y en el fin. Para esto vamos a seleccionar un background negro. Vamos a hacer una superposición del último clip y ya desde ahí vamos a traernos lo que es el logo de la empresa. Vamos pues a ponerlo también en superposición en el canal donde está el clip. Bueno, hagámoslo un poquito más arriba, porque lo que vamos a hacer es hacer un tema de animación en entrada, algo que se llama aparición o desvanecer. Y ya desde ahí lo que vamos a hacer es agrandar un poquito más para que demore mucho menos la animación en aparecer. Y en esta vamos a darle el de salida. Y en el de salida también vamos a ralentizarlo un poco. Vamos a alargar acá esto para que vean cómo queda el siguiente resultado. Vamos a hacer lo mismo con el inicio del video. Entonces seleccionamos el primer clip, le damos en entrada y también en agregar desvanecimiento. Este sería como el resultado de cómo queda el inicio. Vamos a agregarle un efecto de disolver. Para esto vamos a colocar este efecto. Vamos a ir a fijar en 50, es desde el inicio. Vamos a correr un poquito más el clip
y ya desde aquí vamos a fijar y vamos a bajar al máximo que podamos. Vamos a recortar este pedazo y vamos a aumentar un poquito más el tiempo acá, y este sería el resultado para este inicio. Ya se ve mucho más profesional, ¿verdad? Este básicamente es el flujo que yo utilizo para generar este tipo de comerciales. Créame que no necesita ser un experto. Con un buen redireccionamiento en cada una de estas generaciones es más que suficiente para crear comerciales de alta calidad. Si tienen alguna pregunta o quieren saber algo mucho más detallado, déjenmelo en los comentarios. Sígueme para que vean más videos como este, como por ejemplo cómo crear videos sin censura con Grok para modelos NFCW. Y nos vemos para la próxima.